Hola, mi nombre es Ernesto Bustamante y este es el podcast Salud con Bustamante. Hoy, en el episodio que vamos a tocar, trataremos sobre el tema de cáncer. Y nos acompaña nuestra co-conductora, como siempre, Rosy Beltrán, pero como invitado especial tenemos al distinguido médico especialista en oncología, el doctor Víctor Palacios. Víctor es una persona que nos ha venido ilustrando sobre diferentes temas relacionados con cáncer. Y el tema que quisiera tocar en el episodio de hoy es cómo se diagnostica el cáncer o los diferentes tipos de cáncer y cuáles son las brechas que hay en cuanto a diagnóstico en el Perú. Muchas veces los problemas ocurren porque llegamos tarde al diagnóstico. Claro, si llegamos tarde a diagnosticar una enfermedad que no pueda tener consecuencias fatales, no pasa mucho. Pero si llegamos tarde a diagnosticar un cáncer, puede pasar mucho. Y eso es lo que queremos saber. ¿Qué está pasando en el Perú con el diagnóstico? Entonces, la primera pregunta para el doctor Palacios es, ¿cómo diagnosticar los diversos tipos de cáncer? Y luego después pasamos al tema de cómo estamos en el Perú en relación con otros países en referencia al diagnóstico de cáncer. Correcto. En otros episodios hemos hablado que hablamos de 200 tipos de cáncer, ¿verdad? Muy pocos de ellos son detectados mediante programas de tamizaje. Todos los países sí o sí tienen que implementar programas de tamizaje. Eso es importante. Hablamos de los 3 que están soportados con evidencia científica. El de cáncer de cuello uterino, el de cáncer de mama y el de cáncer de colon y recto. Los demás programas que se puedan implementar para detectar de forma precoz, estamos hablando de detección de cáncer de forma precoz, de cáncer de próstata, estómago, hígado, pulmón en otros países, ¿no? Y estómago, digamos, obviamente, ¿no? Entre los más importantes. E inclusive cáncer de piel también entran en ese tipo de programas, ¿no? Para detectar precoz. Entonces estamos hablando de 2 escenarios. Aquel que puede detectar una lesión premaligna que solamente funciona para cáncer de cuello uterino y cáncer de colon y recto, y aquellos que yo puedo detectar de forma precoz, que es el cáncer de mama mediante una mamografía, y los demás que hemos conversado para no detectarlo de formas tan avanzadas, ¿no? ¿A partir de qué edad se recomienda la mamografía? La mamografía, según las estadísticas peruanas, debería darse a partir de los 40 años, anual o cada 2 años. Y si esa señora ha tenido un familiar que ha padecido de cáncer, digamos su mamá, su abuela, ¿la edad en la que se recomienda la mamografía cambia? No. La edad de la mamografía es a partir de los 40 años y para aquellas personas que se sospecha de un cáncer de mama hereditario, se planifica una intervención distinta que es hacer ecografías de forma temprana y pasar por una evaluación de consejería genética para poder terminar en un estudio, de ser el caso necesario, en un estudio de secuenciamiento genético para detectar algún gen que lo predisponga a un cáncer de mama o cáncer de ovario. Genes como BRCA1 y BRCA2, que son los que suelen ser alterados, ¿no? Yo quiero acotar algo puntualmente porque, a ver, si bien es cierto todas las acciones de prevención de ir al médico, hacerse tu mamografía y todo, pero también deberíamos partir desde el hecho de la comunicación a la población, porque a cualquier persona es muy desagradable como ciudadano, como persona usuaria del sector salud, tener que ir a una cita para ver si te detectan o no cáncer. O sea, nadie quiere hacer eso, ¿no? Entonces quizás ver estrategias de comunicación para no sentirnos tan amenazados al momento de ir a un centro médico, ¿no? El hombre se suele sentir más amenazado que la mujer, ¿no? Sí, hay mucho temor. O sea, acá hay una combinación por un lado que por mucho tiempo el Estado ha postergado la decisión de incorporar nuevas tecnologías para detectar de forma oportuna una lesión premaligna, y por otro lado ha habido una falta de comunicación de la importancia de hacerse chequeos de forma preventiva. Entonces yo pongo un ejemplo. Si una mujer con cáncer de mama triple negativo se hace una mamografía y detecta una lesión pequeña, menor, a 2 centímetros, esta señora debería
sentirse que se ha ganado la tinca. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de detectar una lesión temprana que al retirarla y recibir quimioterapia y radioterapia posteriormente, el chance de curación es mayor al 95%. O sea, a veces la salud no la vemos como algo, como un bien, como una inversión. La vemos, no le damos el valor que corresponde. Pero es que también hay que tener en cuenta el estigma que hay de la palabra cáncer en general. Porque tú como usuario escuchas que tienes cáncer, así te digan, mira, tienes cáncer, pero estás en etapa temprana y te vas a curar, tú ya en tu mente está, tengo cáncer, me voy a morir. Entonces, lo digo porque tengo un familiar cercano que le detectaron cáncer en etapa temprana, cáncer de mama, se asustó, le dio pánico y fue una alternativa naturista, y luego, a los 3 o 4 meses de verificar cómo ha ido su desarrollo, resulta que pasó de etapa 1 a etapa 3. Claro. Y eso pasa muchísimo. Un tema importante que es el tiempo. El tiempo en el tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento oncológico es fundamental. Mientras yo me demoro más en hacer la confirmación diagnóstica del cáncer, me aumenta el riesgo que la enfermedad progrese. Y entonces cuando la enfermedad va aumentando de estadio clínico, la chance de curación va cayendo. Y eso es lo que lamentablemente nuestro sistema de salud está adoleciendo. La oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno, lamentablemente, y ocurre, vemos en MINSA y en Salud, que para tener una cita para el diagnóstico nos demoramos 3 a 4 meses. Entonces en ese tiempo la enfermedad va progresando. Yo tengo una pregunta, y es que si vamos a hablar del tiempo, ¿cuánto sería un poco la tasa o el porcentaje de los tipos de cáncer en su evolución? Por ejemplo, ¿qué tanto evoluciona porcentualmente un cáncer de hígado versus un cáncer de mama? O sea, ¿cuánto tiempo más o menos tendríamos nosotros para poder tener el chance de sobrevivir, ¿no? Acá hay un tema muy particular. Existe tanta variabilidad de los subtipos de cáncer que algunos, para el caso de cáncer de mama, pueden ir muy lento, que pueden demorar meses, pero otros crecen tan rápido en cuestión de días, semanas, como es el cáncer de mama triple negativo o HER2. Con esto quiero decirte que hay una biología muy distinta dentro de cada tipo de cáncer que conlleva que tú no puedas establecer un tiempo óptimo. Pero sí el Estado tiene que velar por darte un tiempo óptimo, que es la otra parte. Para la normativa del Perú, y eso lo trabajamos cuando estuve como director, es que debe ser no más de 2 semanas. O sea, la obligación del Estado peruano es que en un tiempo mayor a 2 semanas tienes que tener el diagnóstico. Habiendo aparecido síntomas. Y eso no se cumple pues en el Perú. Será la normativa peruana, pero a ver, realmente, ¿en cuánto tiempo ocurre un diagnóstico? Estamos hablando de cerca de 120 días, que 4 es lo que meses, lanzamos. 4 meses. Y en el caso, por ejemplo, y hacemos acá un capítulo particular para el tema de niños y adolescentes con cáncer, cuya normas legales actualmente indica que no puede ser más de 72 horas. Ojo, ¿ah? O sea, un niño con síntomas posibles de cáncer. Así es. Después podemos definir cuáles, ganglios, en fin, lo que el pediatra encuentre. Ese debe ir a un especialista que debe diagnosticar o descartar cáncer. 72 horas. Así es. Sin embargo, en el Perú toma 120 días. Entonces, esa falta de diagnóstico oportuno hace que el niño se le descubra finalmente el cáncer cuando ya es obvio y cuando queda poco por hacer. Cánceres infantiles que son tratables en muchos casos. Más del 80% son curables. Sin embargo, si no son diagnosticados a tiempo, pues no hacemos nada. Ahora, ahí particularmente Perú ha entrado a un programa en el año 2019 que ha permitido bajar. Eran 117 días el promedio y actualmente estamos en 53 días más o menos, pero seguimos muy lejos de las 72 horas que es lo óptimo, ¿no? Ahora, hay un tipo de cáncer que casi no se ha hablado y yo he escuchado recurrentemente que les pasa mucho a los niños, y es el cáncer de sangre o el de la leucemia. Eso, por ejemplo, ¿qué tan rápido corre su evolución? Claro, la biología de la leucemia es que tiene un crecimiento exponencial. La linfoblástica, por ejemplo, ¿no? En cuestión de día, hoy día puedes tener 10.000 células cancerígenas y mañana tú tienes 30.000.
y al día siguiente tienes 50.000 y va escalando. Por eso que es tan importante las 72 horas, porque en la medida que la enfermedad va creciendo, te vas demorando en transferir el paciente, la enfermedad va aumentando como carga, porque tiene un crecimiento exponencial. De una célula va creciendo de forma exponencial miles de células cancerígenas. Diagnóstico temprano es esencial. Y las colas y las demoras para otorgar citas, que van en general para todas las posibles dolencias, son incompatibles con un diagnóstico temprano. Y por tanto, incompatibles con un tratamiento oportuno, con el inicio de un tratamiento oportuno. Así que es importante. Esta brecha, ¿qué tan extendida es para los demás tipos de cáncer? Por ejemplo, no hemos hablado de un tipo de cáncer, el más común en varones, que es el de próstata. El cáncer de próstata tiene la particularidad que en muchos casos es de crecimiento muy lento. Y la aparición es con unos síntomas que se confunden con otros. Y entonces hay tiempo para que con un diagnóstico temprano se pueda tener éxito en un tratamiento quirúrgico o radioterapéutico, pero quisiera que nos explique qué podemos hacer ahí al respecto para mejorar el diagnóstico temprano en cáncer de próstata, que es el más común en los varones. Es muy interesante porque si vemos las coberturas de tamizaje de detección precoz de cáncer de próstata, es decir, ¿cuántos hombres pasan por una evaluación preventiva, no detectar de forma temprana un cáncer de próstata? Estamos hablando que no supera el 5%. O sea, de 100 hombres que tienen que irse a hacer un chequeo preventivo, 4 o 3 van y 97 no van. Entonces se pierde la oportunidad de poder detectar el cáncer en estadios tempranos, ¿no? Ese es en primer término. Ahora. O sea, si me permite la interrupción, Víctor, allí para cáncer de próstata no hay que esperar síntomas. Lo que hay que hacer es hacer un chequeo preventivo que anualmente. Correcto, a partir de los 40 a 45 años. Anualmente. Y con eso vamos a tener la opción de tener, si se llega a diagnosticar, que se diagnostique tempranamente, porque es un cáncer lento. Pero si nunca vamos al médico a hacernos un chequeo preventivo, se va a detectar cuando tengamos un síntoma tan obvio y que signifique una detección ya no temprana, sino tardía. La edad que se está colocando para el caso, según la epidemiología y las curvas de detección de cáncer del país, particular para nuestro país, es 45-50 años, ojo. O sea, estamos hablando que cada vez el cáncer de colon y recto y cáncer de próstata se están detectando en edades más tempranas, lo cual nos está sorprendiendo bastante. Y el cáncer colorectal, que lo está mencionando, es también de crecimiento lento. Yo he escuchado de personas que alcanzan un estadio tardío de la enfermedad muy rápidamente y otros que, sin embargo, se demoran media década en desarrollar la enfermedad. Correcto. El desarrollo de un cáncer de colon y recto producto de un pólipo, ¿no?, que tiene una lesión preneoplásica, puede demorar 10 años, 5 o 10 años, puede ser lento, la gran mayoría. Sin embargo, existe un cambio epidemiológico en el cual la presentación de los casos de cáncer de colon y recto se están detectando de forma más temprana. Estamos hablando de pacientes que se están presentando entre los 45 y 50 años, algo que no era habitual, era de 60 a 70 años, y podemos decir que habemos dos tipos de poblaciones: aquellos que tienen un cáncer agresivo en edades más tempranas y un cáncer de colon y recto menos agresivo en edades más avanzadas y en personas adultas mayores. O sea, se ha cambiado biológicamente también el cáncer de colon y recto en el Perú. Claro, y para cáncer de colon y recto, sin esperar síntomas, que el diagnóstico, el cuidado preventivo es evaluar sangre oculta en heces. Correcto. ¿Qué cosas se puede hacer? Con respecto al uso de sangre oculta en heces, la tecnología que se ha incorporado en todos los países es que tengamos por lo menos tengamos la detección por inmunocromatografía de hemoglobina humana en heces. O sea, esta prueba, que es una prueba rápida que demora 10 a 15 minutos y que es gratuita en el Ministerio de Salud a nivel nacional. Es gratuita. La prueba, muy bien. ¿No? Permite identificar una persona si está sangrando su propia sangre, no de lo que ha comido, no, porque es hemoglobina humana, no es hemoglobina animal, y pasar al segundo paso, que es la endoscopía. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? De todas las pruebas que se hacen, que salen positivas, el 1% sale positivas de sangre oculta en heces por inmunocromatografía.
más del 95% no terminan en una endoscopía donde le corresponde y no terminan en una evaluación por el gastroenterólogo. Endoscopía digestiva baja, o sea, colonoscopía, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué se está viendo? No terminan en colonoscopía. Así es. Y eso es bajo el pretexto de que no existe la cantidad suficiente de colonoscopio, pero yo creo que es un problema de desorganización del sistema de salud. ¿Y qué porcentaje de población estamos hablando? ¿Cuántas colonoscopías nos falta hacer en el Perú? Estamos hablando de por lo menos unas 5.000. Por lo menos. 5.000 colonoscopías. Con 5% de cobertura anual. Ya, si lográbamos el 100, estuviéramos hablando de 20 veces más. O sea, hablábamos de más de 100.000 al año. Entonces, no tenemos todavía un sistema de salud preparado para poder tener esa capacidad para detectar de forma temprana o hacer el despistaje complementario con una colonoscopia. Pero el primer paso es la detección de hemoglobina humana, o sea, sangre oculta pero humana, para no confundir con la sangre de un animal que hayamos comido carne, por ejemplo, o mioglobina, que también proviene del músculo de la carne que hayamos ingerido. Si eso es positivo, ya es un indicador, ¿no? Por alguna razón hay sangre en las heces. No tiene que ser siempre cáncer. Puede ser una úlcera, puede ser muchas razones, pero es un parásito, pero hay que descartar que sea cáncer. Si esta prueba sale positiva, para el caso de lo que estamos usando en el Perú, estamos hablando que hay un sangrado pequeñito de aproximadamente 50 nanogramos por mililitro. O sea, microscópico. Así es. No se ve sangre, no se ve heces negras, Así ¿no? es. Ni rojas tampoco. Exacto. Entonces, lo extraño de todo esto es que no lo valoramos. O sea, es gratuito. Lo que es gratuito no se valora. Lo mismo que prueba molecular BPH para mujeres del CIS. Esta prueba cuesta 500 soles en la clínica y lo damos gratuito y la gente no se lo quiere hacer. O sea, no... Interesante. Sí. Medicina preventiva es muy importante. Y ojo, medicina preventiva no es solamente para curar o para prevenir un resfrío. No me acerco a quien está contagiado o que ya tenga la enfermedad. No, estamos hablando del cáncer. Y estamos hablando de pruebas que son gratuitas y que simplemente el peruano común no las utiliza estando a su disposición. Y esto es algo que tenemos que aplicar necesariamente en salud pública. Y es chequeo preventivo y chequeo preventivo. Y por supuesto vacunación en todos los casos en que existe vacuna contra esas dolencias. Que no son todas, pero muchas de las otras se pueden prevenir corrigiendo hábitos perniciosos, corrigiendo por ejemplo temas que conduzcan a la obesidad, corrigiendo el fumar, el uso del tabaco, corrigiendo el consumo excesivo de alcohol, no haciendo ejercicio, o sea, hay que hacer ejercicio y, por supuesto, someterse a los chequeos preventivos médicos que están disponibles hoy en día en la medicina moderna. Agradecemos la participación del doctor Víctor Palacios, médico especialista en oncología y, por supuesto, nos ha ilustrado con mucho detalle sobre temas relacionados con diagnóstico de cáncer. Muchas gracias a ustedes por su gentil audiencia y para poderlos atender en un siguiente episodio es importante que ustedes hagan clic en el botón que dice suscribe y de esa manera nosotros podremos encontrarnos nuevamente en un siguiente episodio de este podcast Salud con Bustamante. Muchas gracias, que tengan buen día. Esta es la cédula de votación. La cédula de votación que el 12 de abril todos los peruanos tendremos que marcar. La pregunta es, ¿cómo votar? Miren lo complejo que es. Para esto nosotros vamos a explicar que en realidad puede ser más sencillo de lo que todos creen. Aquí, en esta cédula de votación hay que identificar primero, más o menos hacia el medio de la cédula, la columna que corresponde a Fuerza Popular. En realidad es toda una fila para Fuerza Popular, que corresponde a las 5 columnas que hay en la cédula de votación. Y cuando querramos nosotros marcar, tenemos en primer lugar que marcar la primera K, que es la que corresponde a la votación presidencial. Se escribe una X o un aspa sobre la letra K o sobre el rostro de la candidata Keiko Fujimori.
Pero luego viene la gran pregunta. ¿Cómo hacer para votar por senador nacional, que en este caso es Fernando Rospigliosi? ¿Cómo hacer para votar por diputado por Lima, que en este caso es Rosángela Barbarán? ¿Y cómo hacer para votar por senador por Lima, que es Ernesto Bustamante? Entonces, para esto yo quiero preguntarle a Fernando. Fernando, ¿cómo podemos votar por ti para senador nacional? Es muy sencillo. Hay que marcar la K del Partido Fuerza Popular para el Senado Nacional y marcar el 3. A ver, veamos. Perfecto, lo mostramos. Así es. Pero también hay que marcar todos los 3. Ajá. Ya. Todas las K. O sea, no hay que complicarse. Marcamos todo 3. Toda la K de Fuerza Popular y todos los 3. Es muy sencillo. Muy bien. Rosángela, por favor explícanos cómo podemos votar por ti. Bueno, cada vez que salimos a hacer justamente nuestras activaciones, le decimos igual: recibe tu cédula de votación, ubícate exactamente en el medio, marca todas las K que veas, en todas las columnas, y luego escribe el 3 en todas ellas. Así que vamos a tener esto. Marcas todas las K y escribes el 3 en donde veas un cuadrado. Cuadrado que veas, en uno de ellos pones el 3. Con eso creo que quedamos súper bien, y sobre todo para que la gente entienda la importancia de este bloque, ¿no? Fernando como senador nacional para la contención, Ernesto para senador regional y en mi caso para diputada, y toda la Cámara va a estar súper representada. Perfecto. Entonces, a ver, déjeme ver si aprendí. A ver. Vamos a votar por Keiko. Muy bien. Para eso marco la K en la parte izquierda. Luego vamos a votar por Fernando. Aquí pongo el número 3. Luego voy a votar por Rosángela. Marco el 3 en diputados. Voy a votar por mí y pongo el 3 en senador por Lima. Y marcas la K en todos. La K en todos, además, es importante. No solo escribir el número. Claro, dicen que puede valer, pero no corramos riesgos. Es importante, entonces. Mostremos todos entonces nuestra claqueta y este es el voto. No te hagas bolas, marca todo 3.